Bienvenidos a Space 17, un espacio para hablar de derechos, ciberseguridad, política, ciencias, culturas y tecnologías sin censura, contribuyendo al acervo cultural y jurídico del ciudadano moderno desde una perspectiva consciente, empática y libertaria. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Space 17, un nuevo episodio. Hoy de un tema súper relevante. Te darás cuenta por ti mismo. Es un tema relevante porque, por supuesto, es una industria que acapara muchos recursos, atención y va en crecimiento demasiado exponencial. Estamos hablando nada más y nada menos. Bueno, a raíz de lo que es la inteligencia artificial, es un tema. Tenemos todo lo que es la ciberseguridad, robótica y por supuesto el uso de datos. Y aquí me quiero detener porque quiero compartir en este episodio de hoy, citar las palabras de alguien que por supuesto vino a causar una revolución tecnológica por allá por el 2010. No puedo dar muchas pistas, pero ustedes sabrán quién es. Bueno, ya no nos acompaña en este mundo terrenal, pero por supuesto abrió el énfasis como plataforma tecnológica y revolucionó Silicon Valley. Por supuesto, ya saben quién es, más pistas. Por supuesto, quiero citar ahí unas palabras. Voy a citar la textual, ¿eh? Aquí. No, perdón, no era ese el efecto, po. Sí, absolutamente estamos grabando en vivo este episodio. Aprovechamos de saludar a todos nuestros nuevos suscriptores que están desde Miami hasta Tierra del Fuego. Como saben, pasando por los países de Centroamérica y especial Sudamérica. Vamos a referirnos a un hecho muy noticioso, importante, que generó mucho impacto político, económico, por supuesto también jurídico. Ya nos referiremos a ese punto, pero nos vamos a centrar en todo lo que es los datos. Bueno, esto es importante que puedan poner atención. Atentos. Creo que las personas son inteligentes, abro comillas, y algunas quieren compartir más datos que otras. Pregúntales y pregúntales siempre. Haz que te pidan que no lo hagas más. Si se cansan de que les pregunten, diles exactamente lo que vas a hacer con sus datos. Cierre comillas, punto final. Declaraciones de Steve Jobs en la conferencia All Digital año 2010. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Bueno, entrando en análisis, es muy relevante que ustedes sepan en lo que estamos sumergidos. En la última década, una gigantesca y conocida industria ha estado acumulando cantidades cada vez mayores de datos personales. Eso es lo que venimos tratando. Un complejo, ¿cierto? Conjunto o ecosistema formado por sitios web, aplicaciones, empresas de redes sociales, revendedores de datos y empresas de tecnología publicitaria que rastrean a los usuarios, pues incluso cuando no estamos en línea, y recopilan información personal. Pues estos datos se juntan, se comparten, se agrupan y se subastan en tiempo real para alimentar una industria más o menos que está generando promedio anualmente unos 233 mil millones de dólares. Y esto sucede a diario, digamos, en la vida de las personas, pues muchas veces sin nuestro consentimiento o permiso. Entonces, veamos lo que esta industria es capaz de conocer sobre, por ejemplo, una madre y su hijo, o un padre y su hija, cuando, por ejemplo, deciden pasar una tarde, no sé, en un mall, o en un restaurante, o en un parque. ¿De acuerdo? Entonces, es importante. A ver, yo creo que ¿sabías esto? ¿Habías escuchado esto antes? Es cierto. Bueno,
es importante que... Bueno, las aplicaciones usan todos los días rastreadores, porque están integrados. Y una aplicación promedio tienen 6, pues entre 6 hacia arriba. La mayoría de las aplicaciones más populares, pues Android y iOS, tienen rastreadores integrados. Pues los rastreadores generalmente están integrados como códigos de terceros que ayudan a los desarrolladores a crear más o menos las aplicaciones. Estos rastreadores permiten que los datos que comparten con ellos sean más o menos recopilados por los terceros, ¿cierto? Vinculados a otros datos suyos que se vayan recopilando. Los revendedores de datos recopilan, ¿cierto? Y venden y otorgan licencia inclusive y divulgan a terceros la información privada, de personas que no lo tienen con una relación directa, ¿de acuerdo? Bueno, hay cientos de revendedores de datos que recolectan, ¿cierto? En datos en línea, pues una fuera de línea, un revendedor recopila datos a lo menos de 800 a 900 millones de consumidores de todo el mundo y crea perfiles personales con hasta a lo menos 5.000 caracteres. Bueno, quería contarte con un ejemplo simple. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos el paseo de una madre y su hijo, o de un padre y su hija. Supongamos, Pedro y su hija de 9 años. Van a pasear un día juntos, temprano en la mañana, ¿cierto? Usan un dispositivo, pongámosle un celular, o la computadora, ¿cierto? Para ver el pronóstico del tiempo. Luego para leer las noticias, ¿cierto? Sacan el smartphone o el dispositivo. Van usando la aplicación en el momento de mapa, exactamente para ver el tráfico y el rumbo. Van de camino al mall. Entonces, el teléfono va recopilando y rastreando periódicamente los datos de la ubicación en segundo plano durante el trayecto. Entonces, los desarrolladores de la aplicación venden los datos recopilados a revendedores de datos de terceros, ¿cierto? Y el padre ha oído hablar, pues entonces a los datos de ubicación recopilados son supuestamente anónimos. El rastreo de usuario permite que los revendedores de datos asocien el historial de ubicación de este padre con las aplicaciones y con la información recopilada en otras aplicaciones que él usó. Esto significa en estricto rigor que cualquier empresa u organización puede comprar la información rastreada por diferentes aplicaciones y múltiples fuentes y puede usarla para crear perfiles completos, en este caso de este padre o madre que sale con su hijo, con todos los detalles de los movimientos diarios. Increíble. Así de simple, tal como suena. Entonces, importante. Bueno, a eso sí se supone que si la hija o hijo de cierto migrante van en el auto, se ponen a jugar en la tablet, por ejemplo, al abrir la aplicación se ve un anuncio, supongamos que de un scooter. Y no es por casualidad, en la infracción de segundo que tardó en cargar la aplicación se llevó a cabo en ese instante una subasta por el espacio publicitario. Así de simple, tal como suena. Las empresas de publicidad que trabajan para el fabricante de los scooters, por ejemplo, en este caso recibieron a través de los intermediarios un aviso sobre la disponibilidad del espacio. Bueno, y con los datos que habían recopilado sobre este padre con la hija, pujan por el anuncio. Los socios publicitarios de la empresa de los scooters, por ejemplo, continúan recopilando datos sobre el comportamiento de este padre con la hija después de haber visto el anuncio, inclusive para saber si hicieron clic o no, o si compraron el scooter. Y seguirán mostrando este anuncio, ¿cierto?, en una de todas cada cual de las plataformas que puedan ser y que puedan siguiéndolos por las distintas aplicaciones, en los sitios web que visiten y en todos los dispositivos del papá. ¿Qué tal? Bueno, a eso imagínate después. Entonces, en el mismo ejemplo, al papá y a la hija se le ocurrió tomarse una selfie en el parque o donde estén. Entonces se ponen a jugar con la aplicación de los filtros y terminan eligiendo, por ejemplo, uno de la orejita de osito o de conejo. Entonces la aplicación de filtro puede inmediatamente acceder a todas las fotos del dispositivo y incluso a los metadatos integrados, en el lugar de acceder solo a las selfies que se acaban de tomar. Entonces este papá publica la imagen en la aplicación de redes sociales, por ejemplo, no voy a nombrar cuál, pero la más... ya, esa. Y la aplicación vincula automáticamente la actividad en línea de este papá con el conjunto de datos recopilados por otras aplicaciones, con su información demográfica inclusive y hábitos de compra por medio de una dirección de email, un número de telefónico y un identificador publicitario. Chan, ¿qué tal? Así nomás. Esto no termina,
Entonces, siguiendo con el ejemplo, luego, no sé, pues se le ocurre, supongamos, pasar a una juguetería. Antes de volver a casa, van por el merecido juguete para el regalo porque se portó bien el hijo o la hija, ¿cierto? Y bueno, ya al papá se le ocurre usar la tarjeta de crédito para pagar. Con esto, suma más información al perfil de datos de sus preferencias y la dirección en la tienda e inclusive cuánto gasta. Una de las aplicaciones que rastrean la ubicación del papá se dio cuenta que también pasaron por una heladería. La información en los lugares donde compraron durante el día se transfiere a los revendedores de datos que ya saben que este papá tiene, por ejemplo, una pequeña hija y que por lo tanto pueden los dispositivos llenarlos con los anuncios específicos de dulces, de tiendas, juguetes, etcétera, de lugares que visitaron. Bueno, aquí vamos. Que al final del día, como digo, todas las empresas de todo el mundo con las que este papá jamás ha interactuado utilizan los perfiles con la información de él y del hijo o la hija en este caso. Estas empresas conocieron la ubicación de la casa, el parque o lugar que visitaron, los sitios de noticias que leyeron, los productos que buscaron, los anuncios que vieron, sus hábitos de compra en las tiendas a las que fueron. Y estos datos se recopilaron, se rastrearon a través de las aplicaciones en que el padre y la hija usaron durante todo el transcurso del día. Además de otras fuentes, el papá no tenía idea de cuántos datos se estaban recopilando. Nunca, absolutamente nunca tuvo control sobre ello y tampoco dio siquiera una autorización explícita para que ocurriera. Bueno, finalmente en la noche, mientras buscaban una película infantil en una aplicación en el Smart TV, antes de irse a dormir, por supuesto, el ciclo de rastreo de intercambio de datos y subasta de segmentación continuaba. En fin, es un tema muy relevante. Yo creo que muchos están en este minuto preguntando hacia dónde nos lleva todo esto. Bueno, finalmente es importante saber que la protección de datos en Chile y en el mundo está debidamente codificada por nuestros códigos normativos y leyes específicas. Acá en Chile, por ejemplo, la protección de datos personales se encuentra regulada por ley de 19.628, que es la protección de la vida privada. Por esta ley más o menos establece las obligaciones que deben cumplir las empresas y otras organizaciones que tratan los datos personales, así como los derechos que tienen, no sé, pues, las personas respecto al tratamiento de sus datos. Es importante recalcar que dentro de las principales disposiciones de la ley de protección de datos en Chile más o menos se encuentran, no sé, pues, el primero, debemos decir, no sé, por el consentimiento. La ley establece que el tratamiento de datos personales, cierto, puede solo llevarse a cabo con el consentimiento informado del titular de los datos. Importante. 2. Derechos de los titulares de datos. Importante esto. Las personas tienen siempre el derecho a acceder a ratificar, conocer, acceder, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos personales. Nadie te puede obligar. 3. Responsabilidad de las empresas. Las empresas que manejan datos personales deben implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos y evitar la pérdida, alteración o acceso no autorizado. 4. Transferencia internacional de datos. Si se va a transferir los datos personales a otro país, se debe contar con el conocimiento informado del titular de los datos y se deben garantizar medidas de seguridad adecuadas. Bueno, es importante que además existen organismos encargados siempre de supervisar la ley de protección de datos en Chile, ¿cierto? En este caso, como la Agencia de Protección de Datos y la Superintendencia de Telecomunicaciones. Cabe destacar que en noviembre, digamos, del 2020 se aprobó la ley de protección de datos personales, la 21.096, que más o menos se actualizó y que debería estar ya en funcionamiento. Bueno, en fin. Queremos saber si este tema ha sido interesante para ti. Te invitamos a seguirnos en nuestras plataformas, en nuestros canales. Space17 en nuestra cuenta de Twitter. Space17, Estudio Space17 y por supuesto, muchas gracias por tu tiempo. Dale like, comparte y suscríbete. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Gracias por tu tiempo. Si te gustó, dale like, clica la campanilla y comparte. Tu información personal o la de tu empresa podrían estar en peligro.